En la era posterior, cuando los hijos de la noche cayeron en el día de las flores, en los días previos al diluvio, había un hombre que vivía en el oeste del mundo, en la región entre dos ríos, y su nombre era Adán. Era el jefe de su tribu, y todos lo consideraban un gobernante justo y razonable, sabio en palabra y admirable de hecho. Su tribu estaba descalza y mordisqueada, arreando sus humildes bandadas entre las antiguas ciudades monolíticas del oeste. Eran una gente resistente, soportando muchas pruebas y dificultades, derrotando a poderosos monstruos y logrando gloriosas acciones en nombre del Todopoderoso. Cuando Adán tenía 35 años, habiendo reinado como jefe de su tribu durante 15 años, se encontró con un valle escondido, que era fértil y abundante en vida. Su pueblo, cansado de sus andanzas, les pidió que permanecieran allí en el valle y vivieran en paz y prosperidad, y a este pedido, Adán estuvo de acuerdo. Dentro del valle, entre los muchos animales y plantas frutales que vivían allí, dos árboles estaban en el centro del jardín. Estos árboles eran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, y fueron vigilados por sus guardianes gemelos, el hermano y la hermana que habían estado de guardia desde los primeros hijos de Yesod, muchas edades antes incluso de los hijos de la noche. El guardián del árbol del conocimiento, la serpiente, que más tarde fue nombrado el adversario, que se mantenía vigilante de su poder secreto. Habló de todas las maravillas que podrían lograrse con el poder del árbol, y pondría a prueba la habilidad y el espíritu del hombre. El guardián del árbol de la vida era Mecane, la gran voz, quien más tarde se llamó Sofía, vigilaba sus dones. Ella enseñó el uso apropiado del conocimiento y los métodos mediante los cuales la vida podría extenderse a través del cobre y el bronce, y hablaba a menudo las instrucciones del Todopoderoso. Aquí, Adán ahora reinaba como jefe entre la gente de los dos árboles. Interpretó los edictos de la voz para su pueblo, y fue dotado con los frutos de ambos, al igual que su esposa, Eva. Los dos dieron a luz a 3 hijos, cuyos nombres eran Abel, Caín y Set. Abel se convirtió en el protector y campeón de la gente de los dos árboles, y llevó consigo la espada Tumbling, que era misericordia y justicia. Era un hombre sencillo que hablaba poco, pero era muy hábil en el combate y defendía el valle y la gente de las bestias y los demonios que vagaban por el desierto. Caín, su hermano, estaba dotado de magia y narración de cuentos, y se convirtió en un gran chamán. Algún día se convertiría en jefe de la tribu, y se lo tenía en alta estima, igual que su hermano Abel. Set fue olvidado con el pasar de las historias, ya que él era un hombre humilde y nunca alcanzó la prominencia de sus hermanos. Desvió su mente de la gloria marcial y la destreza mágica, centrándose en cambio en las filosofías naturales y el servicio de los pobres. Ahora la serpiente, que custodiaba el árbol del conocimiento y conocía los secretos de la magia profunda, había mirado hacia el este, y veía en esas regiones una sombra en formación. Un nuevo poder estaba surgiendo dentro de un antiguo reino, un poder que se tragaba todo a su paso. Los viejos dioses habían sido descubiertos, y todos sus terribles ritos ahora son de práctica pública. Lo más horrible de todo es que la serpiente vio al rey escarlata que se elevaba desde las profundidades del abismo y que se alzaba para consumir toda la creación. La serpiente vio esto y, asustada de cómo el Todopoderoso podía permitir que tal cosa existiera, actuó por su propia voluntad. Quería atacar primero, cortar la sombra de los Daevas antes de que se extendiera demasiado, cortar las manos del rey escarlata antes de que pudieran propagar aún más su asquerosa influencia. La serpiente se acercó a Eva, porque ella era más sabia que su marido, y le habló de los peligros del este, y de los mayores dones del árbol del conocimiento que podrían usarse contra los Daevas. Pero ella rechazó los regalos, porque podía ver el costo que eso supondría. La serpiente habló entonces a Caín, advirtiéndole de la sombra en el este y le reveló el conocimiento secreto, enseñándole las magias más poderosas y los hechizos más potentes. Él iba a dirigir la marcha contra la sombra en el este. Este conocimiento resultó ser una carga demasiado grande para Caín. En verdad, sería una carga demasiado grande para muchos de los dioses. La mente de Caín se deshizo bajo la tensión de su conocimiento oculto, y perdió lo que una vez había poseído, los ojos de un niño y un espíritu libre. Se volvió retraído, comiendo poco y durmiendo menos, y se llenó de desesperación ante el tormento que ahora conocía. Su hermano Abel, a petición de su madre Eva, habló de esto. Una discusión estalló de manera inocente, aumentando en intensidad hasta que, en un ataque de ira, Caín derribó a su hermano Abel con una piedra. Adán no pudo soportar ver a su segundo hijo muerto. Caín fue desterrado del valle, maldito, y abandonado para vagar por el desierto.
El espíritu de Abel regresó a su cuerpo después de 5 días, porque en aquella época los peligrosos caminos entre la tierra de los vivos y de los muertos todavía podían ser recorridos por los héroes de los hombres. Pero su regreso no fue recibido con regocijo. Él permaneció distante de su familia y amigos, y era de comportamiento oscuro. Toda la gente, viendo que su futuro jefe era desterrado, su campeón ahora estaba atrapado por la desesperación, y escuchando los rumores al este de los Daevas haciéndose fuertes, llegando cada vez más hacia el oeste, gritaron de dolor. Cuando la sombra de los Daevas ya no podía ser ignorada, Abel tomó su espada y se dirigió hacia el este. Allí luchó contra los Daevas durante 3 o 30 años, hasta que no se supo nada más. Él tomó acciones, construyendo poderosos baluartes y defensas alrededor del Valle de los Siervos de Cobre de Mecane, levantando del pueblo un ejército para defender su hogar. Pasaron los años, y surgieron noticias de un gran ejército del este, un ejército final, enviado a conquistar todo el oeste, y en su cabeza estaba el carnicero, Ablesal, el más feroz de los generales daevitas, dotado de una fuerza aterradora y terrorífica hechicería. Muchas de las personas huyeron, dispersándose al viento y la misericordia del exterior. Caín, al enterarse de la condena que vendría a la gente, regresó a su casa y allí fue recibido por el carnicero. Aquí, Caín vio con horror que Ablesal era en verdad su hermano Abel, quien en vanidad se había ofrecido a sí mismo ante los dioses oscuros de los Daevas y se había embriagado con sus artes oscuras. Caín una vez más tomó una piedra para matar a su hermano, y por esto Ablesal le arrancó los brazos, primero el derecho y luego el izquierdo. Ablesal luego se dirigió al valle y a la gente con sus legiones, brujas y bestias de guerra, mostrando todo el poder de los Daevas. La gente fue asesinada, incluso el viejo Adán y Eva. Mecane, la voz que habló por Dios, se hizo añicos, su cuerpo fue roto y saqueado. El árbol de la vida fue robado y el árbol del conocimiento se incendió. La serpiente huyó, primero a la torre espacial de Babel, y más tarde a la biblioteca, donde permaneció en penitencia por su participación en estas cosas. El jardín en el desierto se redujo a cenizas, y los que no fueron asesinados fueron encadenados, conducidos a los pozos de esclavos de los Daevas. Set, olvidado por todos, permaneció, protegido por la última de sus defensas rotas, y observó cómo las cenizas se enfriaban. Vio por delante la destrucción del mundo y la victoria del Rey Escarlata, que se alzaba como nubes en el horizonte. Y él estaba muy asustado. Set oró por la esperanza, y fue respondido. Le mostraron el camino que tomaría el futuro. Hubo un diluvio, hasta el momento en que el Rey Escarlata podría ser verdaderamente destruido. Un período de seguridad dentro de Yesor, donde la magia estaba escondida, y el rey estaba atrapado en sus reinos infernales. La guerra se libraría en secreto, hasta que ese secreto ya no fuera necesario. Siguiendo las instrucciones que tenía ante sí, Set reunió a 36 hombres y mujeres, y estableció una orden para ellos, esconderse para siempre. En absoluta humildad, servirían al mundo, pasando sus mantos de una generación a otra en secreto, desconocido incluso para ellos mismos, hasta el final de todas las cosas. Ellos serían los que arreglarían el mundo. Los 36 se dispersaron a naciones lejanas, y allí esperaron, mientras la ruina llegaba a los Daevas en el este. Ablesal había regresado triunfante, pero no duraría. Esa parte de él que era Abel, que había jugado a la sombra de los árboles, que había amado a sus hermanos y protegido a la gente, todavía vivía en su alma ennegrecida, y esto lo volvía loco. Contraatacó a los Daevas que lo habían esclavizado, y con furia e ira derribó sus ídolos, degolló a sus reyes, sacerdotes, y llevó la ruina a su ciudad. El dios Moloch, el rey cornudo de la vergüenza, se puso de pie para enfrentar a Abel Ablesal, y también fue derrotado, convirtiéndose en una enfermiza sombra de su propio poder. En otro lugar, los pueblos subyugados del mundo, que vieron el final que estaba a la mano, devolvieron el golpe a los Daevas, para impregnar el mundo con sangre daevita. Abel, hijo de Adán, que había derrotado a los dioses de Daebón, levantó la voz en desafío al rey Escarlata. Y el rey Escarlata le respondió. Abel, hijo de Adán, tomó su espada, y las compuertas del cielo se abrieron con un diluvio que limpiaría el tiempo mismo. Al hacerlo, el Todopoderoso invocó al mundo, por primera vez desde que se pronunció la palabra. El mundo fue llamado a ser testigo. Esta es la historia de la humanidad, cuarta y última raza infantil de la Tierra, desde el hallazgo de los 2 árboles hasta el diluvio.